No temáis, yo pelearé por vosotros la batalla. Bendiciones, Dios les guarde. Damos gracias al Señor por poder exaltar el bendito nombre de nuestro Dios Todopoderoso, que Él es bueno. Y hoy vamos a estar viendo un tema que nos va a bendecir a nuestra vida, a nuestro espíritu. Saludo a todos los que están en sintonía de cada clase, cada enseñanza que hacemos constantemente, de cómo se mueve el Señor, y agradeciendo al Señor la misericordia el cual Dios tiene para con nosotros, para ayudarnos. Dios es bueno siempre. Exaltamos el nombre del Señor y bueno, dándole gracias al Señor por su misericordia. Hoy vamos a hablar una nueva temática que es importante aprender sobre el mundo espiritual. No temáis, porque yo pelearé por vosotros la batalla. Esa es la enseñanza el cual vamos a estar compartiendo. Atento a todo lo que hoy Dios nos va a hablar, Dios nos va a bendecir, y por supuesto creyendo a un milagro del Señor. Hay un milagro hoy que Dios quiere hacer para tu vida, para tu casa, para tu familia. Entonces es importante mantenernos en pie, en búsqueda, y creer que hay un milagro. Los milagros pueden hoy ocurrir. Quizás hoy es el día en que Dios quiere hacer el milagro. Hoy Dios ha preparado un nuevo día, ya que cada mañana son renovadas sus misericordias. Cada mañana el Señor, en su amor, en su misericordia, nos bendice, nos capacita, nos levanta, y podemos exaltar el nombre del Señor. Hoy vamos a estudiar la enseñanza sobre lo que le sucedió a Josafat. No temáis, porque yo pelearé por vosotros la batalla. Mire qué interesante el título, porque ahí ya nos deja ver que hay batallas que no van a ser nuestras. Hay batallas que no nos pertenecen a nosotros, sino batallas que pertenecen a jerarquías. Por eso el Señor, a través de esta profundidad, vamos a estar viendo por qué el Señor le habla a Josafat y le dice: no temáis, porque yo pelearé por vosotros la batalla. Al plano espiritual es importante entender que todo siempre se va a mover por los derechos legales, por las leyes, el cual están siendo decretadas o a nuestro favor o en nuestra contra. Esos son derechos legales. Lo que siempre mencionamos, Efesios capítulo 6, verso 12, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino principados, gobernadores, potestades. Ahí en potestades o autoridades está la palabra exousia. Hoy vamos a ver una palabra donde el Señor le habla a Josafat y le dice: no temáis, porque yo pelearé por vosotros la batalla. Es una batalla que no te corresponde. Es una batalla que tú no puedes lidiar. Es una batalla que tú no tienes que pelear, porque Jehová se encargará de batalla. Por eso que hay batallas que no son nuestras. Hay batallas que sí serán tuyas. Las que no son tuyas es las que tú no puedes ganar. Mire qué interesante ese dato. Y hay batallas que tú puedes ganar que son tuyas. Entonces, cuando nosotros entendemos el plan espiritual, el propósito de Dios, siempre todo va a dar un derecho legal. Nuestras malas relaciones de un pasado nos pueden perjudicar en el presente. Por eso es que es importante liberarse del mundo espiritual, liberarse del fantasma del pasado. Una mala relación, un mal hombre, todo te va a afectar en el plano espiritual. Algunos dicen el hombre la golpea, el hombre la maltrata, o el hombre la viola, extremista, racista. Empieza el patriarcado con una posición demoníaca atacando su vida, y las personas continúan con él. Entonces es importante entender que el plano espiritual se va a regir por los derechos legales. Los derechos legales se van a manifestar a medida que yo permita situaciones. Porque si tú estás con una persona que no te ama, que te maltrata, que no te da amor, ¿para qué estar? Y ahí entramos también ahí tenemos que ver los espíritus también que dentro de las congregaciones, espíritus religiosos, espíritus fariseístas, en que prefieren tenerte a ti casada, golpeada, maltratada, no amada, pero tenerte casada. Son muchos los temas en los cuales nosotros tenemos que tener cuidado en nuestros temas, porque suele pasar a menudo. Quiero saludar a los que ya están conectándose. Olga Charri, Dios te bendiga, hija. Bendiciones. Carol, Dios te bendiga, Carol.
Qué bueno que esté acá. Un abrazo, un besito, que te guarde y te bendiga también. Y bueno, la misericordia del Señor siempre a tu favor. Cuán importante, amado, entender este plano espiritual. Hoy al hablar este tema nos vamos a dar cuenta que el Señor quiere para nosotros. Recuerde que el mundo espiritual siempre va a ser un derecho legal. A veces nosotros estamos así, estamos mal porque permitimos circunstancias. No es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Por eso estamos atormentados, andamos tristes, andamos sin fuerza, porque nosotros damos un derecho legal. Y ese derecho legal se va a formar con leyes, y las leyes se respetan cielo, tierra y inframundo. Y somos atacados por espíritus porque nosotros permitimos ilegalidades, porque nosotros permitimos que ese dolor esté con nosotros. Por eso que aquí cuando hablamos de este tema, tenemos que nosotros llevarlo a un plano amplio, un plano cuidadoso con el Señor. Si vas a estar con una persona o una relación que no es buena, ¿para qué estar? ¿Para qué estar? Ahora, si hay espíritus que entran, tú lo permitiste. Y ahí se vuelven lo cíclico, se vuelve lo crónico y se vuelven los abusos. Y tú estás en un estado siempre más que bien, siempre mal. Gracias por compartir. Gracias, Olga. Gracias a Olga Charri, que siempre está compartiendo esta enseñanza. Y bueno, además de estar decirle que usted puede compartir hoy la enseñanza que estamos viendo sobre Josafat y por qué el Señor le dijo: yo pelearé por vosotros la batalla. Compártala en su Facebook, en su grupo. Y bueno, así también todos aprender esta enseñanza. Va a ser una enseñanza profunda donde vamos a poder entender por qué el Señor le habla a Josafat. Porque el Señor le habla a Josafat y le exhorta esta palabra de que tiene que estar tranquilo, que el Señor peleará por él la batalla. Cuán importante entonces al plano espiritual entender en que Dios se quiere mover a favor y Dios se quiere mover en gloria, pero nosotros tenemos que estar tranquilos porque el Señor pelea por nosotros, siempre y cuando estemos en un derecho legal. Porque si no estamos en un derecho legal, no estamos en una auxaucia, no estamos acorde a la voluntad de Dios, vamos a hacer lo que el hombre te dice, lo que el hombre te da. Hay gente que le cree más a un hombre que a la misma palabra. Yo le puedo hablar la palabra, texto bíblico, pero usted, como cree a otras personas, no va a creer. Eso, hermano, no debería pasar. Es porque ya el problema no es el que te está ayudando, sino el problema eres tú, que no entiendes que Dios te quiere ayudar. Yo te puedo exhortar, te puedo enseñar, te puedo ministrar, pero si tú no quieres o no entiendes, te puedo mostrar la Biblia, te puedo mostrar textos, pero tú dices: no, es que mi iglesia, mi pastor dice esto, no, es que mi iglesia dijeron esto, no, es que el hermano dice esto. Entonces, no pidas consejería si no vas a hacer lo que Dios te quiere hablar. Hay gente que dice: pastor, quiero una consejería, y uno le habla, le exhorta, le muestra textos bíblicos y la gente sigue haciendo lo que quiere su corazón. No pida consejería, porque hace perder el tiempo a otros que sí quieren cambiar, hace perder el tiempo a otros que realmente necesitan un consejo y lo van a practicar. Es importante, hermano, por eso que a veces viene en batalla, porque nosotros permitimos derechos legales. En esta palabra de Josafat, entramos ya en el tema, cuando el Señor le dice: no temáis porque yo pelearé por vosotros la batalla. Tenemos la historia de Josafat. Esto es lo que menciona en 2 de Crónicas, capítulo 20, verso 1. Ahí hay un acontecimiento muy importante, porque a través de esa palabra, Josafat tuvo una confrontación. Y en esa confrontación se produjo una batalla en que Josafat tuvo miedo. Josafat tuvo miedo de lo que estaba sucediendo, ya que iba a ser atacado. En esa batalla de confrontación, Josafat tuvo terror y tuvo miedo. Ahora, ¿por qué tuvo miedo Josafat? Porque recuerde que ¿quién era Josafat? Era el rey de Judá. Josafat era el rey de Judá. Y tuvo 3 guerras. 3 naciones se levantaron contra Josafat. 3 naciones que lo amenazaron y tuvo miedo. Una era
los amonitas, lo otro eran los moabitas y la tercera eran los meunitas. Pero interesantemente que la versión Septuaginta habla de una cuarta nación que eran los edomitas, que también querían atacar a Josafat. Entonces, leíamos ahí, segunda de Crónicas 20, verso 1, el texto que le mencioné, donde dice: aconteció que después de esto los hijos de Moab y los hijos de Amón, y con ellos a los meunitas, vinieron a pelear contra Josafat. Y Josafat tuvo miedo. Josafat tuvo terror. Josafat le entró un espíritu de miedo en que se turbó y no sabía qué hacer. Se turbó Josafat por estas tres naciones y una cuarta que ya les mencioné. Y usted recuerda, si analizamos la historia de dónde vienen los amonitas y los moabitas, son los que vienen de la relación incestuosa entre las hijas de Lot. Y Lot mantiene una relación con sus propias hijas. Y de ahí nacen los amonitas, los moabitas, naciones pervertidas. Producto de pecados, producto de incesto, nacen estas dos naciones. Ahí se las dejo como antecedente. Ahora, cuando Josafat tuvo ese temor porque tres naciones lo amenazaron y una cuarta. La cuarta es la de los edomitas, la versión Septuaginta habla de eso. Estas naciones iban a amenazar a Josafat. Estas naciones iban a hacer guerra entre Josafat. Y Josafat, cuando escuchó que iban a venir estas naciones, que no eran pocas, tuvo temor, tuvo miedo, se turbó y quedó preocupado porque sabía que iba a tener 4 batallas contra 4 naciones contra él. Y Josafat se sintió amenazado. Y eso le hizo tener miedo, y ese miedo lo hizo buscar del Señor. Ahora, qué tremendo es que en esta historia es importante entender que a veces hay situaciones que Dios está en el asunto y otras que quizás son por derechos legales. Aquí vamos a ver si Dios estaba en el asunto o fue por un derecho legal que lo atacaron a él. Ya vimos que estas tres naciones poderosas querían atacar a Josafat: los amonitas, los moabitas, los meunitas, y la versión Septuaginta dice que los edomitas querían atacar a Josafat. Cuando estas 4 naciones querían atacar a Josafat, él tuvo miedo, tuvo terror porque lo amenazaron. Y ahí donde Josafat, al sentir ese miedo, esa amenaza, empezó a buscar del Señor. Empezó a buscar y proclamó un ayuno. Y él dijo: voy a proclamar un ayuno en todo el territorio. Recuerde que Josafat era el rey de Judá. Y Josafat dijo: van a atacar nuestras naciones y hay que hacer algo, hay que buscar al Señor. Provoquemos un ayuno en todo el territorio. Y él provocó un ayuno en todo el territorio que Dios le había dado. Y empieza ahí la historia sobre Josafat. Pero al comienzo de este relato yo le decía que estas 3 naciones lo querían atacar, o las 4 naciones, por algo. Nadie ataca sin nada. Si el enemigo te ataca es por algo. Mire qué interesante ese detalle. Si el enemigo te está atacando es por algo, por 2 cosas o 3. Pueden ser una prueba, puede ser que tú permitas un derecho legal, puede ser que tú hayas abierto una puerta al mundo espiritual. Entonces aquí vamos a ver por qué a Josafat estas naciones lo atacaron. Todo espíritu que te ataque, tanto de principados, gobernadores, potestades, huestes, demonios, espíritus mundos, emisores, receptores, vectores, nahuales, fantasmas, espectros, zombies, todo espíritu con nombres propios, con nombres genéricos que quieran atacarte, siempre es por algo. No es que los espíritus dicen: voy a atacar a fulano, voy a ir donde el líder, voy a atacar a la hermana, voy a atacar a tal persona, voy a atacar a este matrimonio. No es así.
ellos trabajan con modus operandi. Recuerde que la versión amplificada de Efesios capítulo 6, verso 12 dice que estos espíritus son expertos y maestros en sus áreas. Lo que está diciendo es que ningún espíritu te va a atacar porque se le antojó, sino que ellos van a ver si hay un derecho legal de un pasado generacional, ancestral, familiar, ADN, genes o sangre. De sangre de Hebreos capítulo 12, verso 4. Ahí pueden entrar por pecado de sangre, por consecuencia de puertas que están abiertas en el mundo espiritual de tus ancestros, y como no se han sido cerradas, esas están activas en el presente. Así ataca el enemigo. Nunca ataca en el presente, menos en el futuro, pero sí entra por un pasado. Por eso que, amados, hay que cerrar puertas de un pasado. Si tuviste una confrontación con alguna entidad o alguien de tu familia tuvo alguna puerta abierta en el mundo espiritual, tienes que cerrarla, porque si no se cierra, sigue activo y en cualquier momento se va a activar ese espíritu y vas a decaer y te puede confrontar. Y hay una planificación, porque no es ya un contragolpe, es un espíritu de venganza, es una planificación. Pueden pasar muchos tiempos, muchos años y te atacan. Si tuviste en tu vida un fracaso amoroso, tienes que renunciar a esa persona, tienes que desvincularte. Ahí vienen transferencias o los vínculos, que lo hemos enseñado ya mucho tiempo en esto de las transferencias de espíritu en los vínculos. ¿Por qué? Porque si tú no te desligas de ese hombre que te hirió, que te maltrató o haya sido lo que haya pasado, queda siempre una transferencia. Las transferencias se transmiten y luego quedan vinculados ahí dentro del espíritu de vínculo a tu vida. ¿Qué es un vínculo? Un vínculo es la palabra masoret. Y masoret significa aprisionar, encarcelar, ligar, cautivar, prisión, encarcelamiento. O sea, cuando viene una herida de un pasado, se produce la transferencia y luego tú quedas encarcelado, y todas las palabras que le mencioné de masoret, que es un vínculo. Mire qué importante es que nosotros nos liberemos de un pasado. Cualquier herida. Hace tiempo atrás me escribió una hermana y me dijo: pastor, estoy con depresión. Y yo nunca he tenido depresión y siempre ando alegre, siempre ando contenta, soy carismática, siempre me ando riendo de la vida, y tengo ahora depresión y no entiendo por qué. Y el Señor me habla y me dice: pregúntale de su pasado. Y cuando le pregunto sobre su pasado, sobre la relación que ella había tenido anteriormente, me empieza a contar que él tuvo un novio. Y ese novio terminaron la relación porque el hombre era bipolar, era cambiante, era un hombre que estaba con depresiones. Y al final, todo ese problema que él tenía, la relación se terminó porque era violento, estaba en depresiones. Y al final se terminó esa relación. Pero miren qué interesante, que pasaron muchos meses. La mujer dice que lo bloqueó de todos los estados, de todas las redes sociales, y lo bloqueó y lo eliminó. Pero después de muchos meses, ella empieza a sentir la depresión que nunca había sentido. Por eso el Señor, al preguntarle eso, que fue el Señor que me invitó a preguntarle, era el pasado. ¿Qué pasó ahí? Transferencia. ¿Qué pasó ahí? Un vínculo. Y ahora ella quedó encarcelada al mundo espiritual, quedó atada, quedó ligada por un pasado. Por eso, hermano, si hay una herida de un pasado, tienes que desvincularte. No es que diga: ya termino la relación, me junto con otra relación. No, si tú no terminas una relación y no te sana, la próxima relación que tú vayas a tener va a ser el mismo problema. Y la próxima relación va a ser el mismo problema. ¿Por qué? Porque no te ha sanado. No hagas ninguna relación si no te has sanado. Porque el problema es que el hombre que viene o la mujer que viene no es culpa de tus errores, no es culpa de tu pasado, no es culpa del fantasma que tú no has entregado al Señor, y se producen estos caos, estos vínculos. Transferencia de espíritu. Ahí hay otra temática, hay muchos temas más, y también sobre los vínculos. Recuerda también cuando Siquén violó a Dina y dice que Siquén se ligó su alma. Interesante eso, porque se ligan, viene el ligamento, y ahí se produce una contaminación en que el hombre quedó tan ligado en que más encima el descarado va donde el padre y dice: déjame casarme con tu hija. Qué terrible.
Necesitamos entonces, amado, entender que el mundo espiritual se rige por los derechos legales. Estoy dando antecedentes para poder entrar ya de lleno en el tema. Entonces Josafat, recuerde que era atacado por estas 4 naciones. Segunda de Crónicas capítulo 20, verso 1. La nación de los amonitas, de los moabitas, la nación de los meunitas y también, como la Septuaginta, da otra nación que es la de los edomitas. 4 naciones en total eran que querían atacar a Josafat. Y Josafat tuvo miedo, tuvo terror. Y él dijo: voy a buscar al Señor. Y convocó en un ayuno en toda la nación de Judá, donde él era el rey, porque era el rey de Judá, a colocar un ayuno para que pudiera el Señor ayudarlo. Ahora recuerde que anteriormente le dice que nada viene si no es por algo. Ningún ataque viene si no es por algo. Ningún espíritu te va a atacar si no es por algo. Eso significa que el espíritu puede venir o puede ser una prueba del Señor, que es diferente, pero también puede ser que tú diste el derecho legal a que te ataquen. Tú diste la exousia, tú diste el derecho legal por una puerta que no cerraste o por un pecado que no entregaste al Señor, y te vino la consecuencia del contragolpe, la venganza, espíritu de represalia. Ahora, ¿qué le pasó a Josafat? Que hasta ahora vimos muy bonito lo que Josafat iba a hacer. Iba a ser atacado por naciones, y él dice: ayunemos, convocó a todas las naciones de Judá a proclamar un ayuno. Se ve como muy bien. Esto está en el capítulo 20. Pero si nosotros leemos capítulo 18, capítulo 19, nos vamos a encontrar en que esas naciones que querían atacarlo era porque Josafat había dado un derecho legal. Mire qué interesante eso. Josafat había provocado un derecho legal. ¿Qué significa? Que él, en los capítulos 18 y 19 atrás, él abrió puertas al mundo espiritual, y le vino este espíritu de venganza, de ataque. Vemos que esas amenazas no vinieron por sí solas. Esas amenazas no vinieron porque quisieron, vinieron porque habían derechos legales. Por eso, amado, hay batallas que el enemigo nos ataca y tenemos que analizarlo bien. ¿Por qué estoy en esta batalla? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué estoy atacando? Estoy siendo atacado. ¿Por qué los espíritus me atacan? ¿Será que es una prueba de Dios? Te hace un autoanálisis. ¿Será que yo estoy dando un derecho legal? ¿Estoy abriendo puertas? ¿No he cerrado puertas? ¿No he confesado pecado? Usted tiene que hacerse el análisis. Recuerde que ningún espíritu ataca a alguien si no es por algo. Y Dios, en los capítulos 18 y 19 anteriores, Dios le habla y lo exhorta a través del profeta Jehú. Y le exhorta y lo reprenda para colocarlo en el orden. ¿Por qué? Porque Josafat, en los capítulos anteriores, no andaba en el orden. ¿Cuál era el problema de Josafat? Es que Josafat tenía debilidades con alianzas impías. Siempre en esas áreas tenía problemas y su alma se contaminaba muy rápido. ¿Qué hacía Josafat? Josafat hacía alianza con pueblos paganos, hacía alianza, hacía mercadería, hacía contaminaciones con otros pueblos paganos, y Josafat le exhortó. Jehú le exhortó a Josafat. Jehú, el profeta, le exhortó a Josafat y le dijo: eso no puede ser, porque Dios aborrece las alianzas contaminadas. Y él siguió haciendo alianza. ¿Por qué siguió Josafat haciendo alianza? Porque tenía un problema de baja autoestima. Y se ve débil en sus debilidades, se ve débil en sus decisiones. Y viene alguien y cede. Y viene otro de allá y lo contamina y cede. Porque tiene problemas de fuerza de voluntad, de decisiones. Mire qué importante hoy lo que estamos enseñando, colocando las bases en este tema. Y a raíz de ese problema se levantaron estas 4 naciones que estaban siendo alianzas impías. Josafat, por eso le vino el contragolpe. Cuidado con las alianzas impías. Cuidado con las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Cuidado con las contaminaciones con amigos. No, si es mi amigo, total, voy a ir a una fiesta, pero no voy a beber, no voy a fumar. Voy a ir, voy a estar quietito, voy a compartir. Cuidado con las alianzas. No, si un cumpleaños de mi hermano va a haber fiesta, trago, pero yo no voy a hacer nada. Cuidado con las alianzas, el hecho de estar
Aquí en tema un poco profundo, porque el hecho de estás participando. Quizá inconsciente, tú no le ves, tomas el peso, pero te contamina. Sí o sí te contamina. ¿Por qué? Porque podemos ser contaminados por ambiente, por atmósfera y por clima. Cuidado con eso, cuidado con contaminarlo con estos ambientes, porque tú vas a un lugar y ese lugar está contaminado por ambiente, por personas, por clima, por vicios, por droga, y todo es un caos. Entonces tú llegas y te contamina y luego te vas, no, si yo no fumé, yo no bebí, así que estoy bien. No es así. Desde el momento que tú pisaste en esa casa, te hiciste cómplice de un ambiente, de una atmósfera, de un clima contaminado, y por lo tanto saliste contaminado. Ese fue el problema de Josafat. Por eso que Josafat tuvo 4 errores. Tenemos uno que hizo alianza con Acab. ¿Quién era Acab? Era el esposo de Jezabel. Mire qué tremendo. Esto está en 2 de Crónicas, capítulo 18. Recuerden que en los capítulos 18, 19 empiezan los problemas. ¿Por qué? Josafat, en el capítulo 20, verso 1, empezó a ser atacado por estas 3 o 4 naciones. Los de Amón, los moabitas, los meunitas y los edomitas. 4 naciones que se levantaron y él dijo, provoquemos ayuno y coloquemos en oración para que Dios nos libre. Bonito, hermoso. Busquemos al Señor porque estamos siendo atacados. Busquemos al Señor porque nos están estas naciones atacando. Ayunemos porque nos están atacando. Pero ese ataque no vino porque quiso venir los espíritus. No vinieron esas naciones porque quisieron venir. Vinieron a Josafat a atacarlo por el derecho legal que él hizo. Capítulo 18 y capítulo 19. Capítulo 18, verso 1, ya tenemos uno de los problemas. Empieza a hacer alianza con Acab, perdón. Y ahí, hermano, recuerde que Acab era el esposo de Jezabel. ¿Y quién era Jezabel? Todos conocemos la historia de Jezabel. La matriarcada, la que corta la cabeza, la que no se sujeta, la que seduce a los siervos, la que ataca. Y ahí se producen contaminaciones. Otra también dice que él fue persuadido de ir a Acab a guerra con Siria. Acab le dijo, anda a hacer guerra con Siria. Esto está en 2 de Crónicas 18, versos 2 y 3. Mire qué interesante que Josafat, en vez de consultar al Señor si voy o no a la batalla, le consulta a Acab. Y Acab le dice, anda a la guerra, anda nomás y pelea contra Siria. Fue otro de los errores. Tercera es de ir a la batalla con vestiduras reales. Cuando Acab estaba disfrazado, recuerde que Acab se disfrazó para que no lo mataran, pero él fue con vestiduras reales, o sea, se expuso. Consejos de Josafat, consejos de alianza. Y cuarto, se unió a hacer negocios con Ocosías, el rey de las 10 tribus. O sea, empezó a hacer alianza, yugo desigual. Empezó a hacer patrimonio con lo que no tenía que hacer. Empezó a hacer un comercio con lo que no tenía que hacer. Por eso le vino esta represalia de estos espíritus. 2 de Crónicas, recuerde que dice que aconteció que vinieron que de esto los hijos de Moab y los hijos de Amón y los hijos de los meunitas y también los edomitas vinieron a pelear contra Josafat. Aquí hay una unión impía contra Josafat en lo que le sucedió. Los hijos también de Moab y los hijos de Amón y los hijos de los meunitas y los edomitas. Una alianza. Y se produjo en que él tiene miedo. Y Josafat empieza a ir recién, dice, busquemos al Señor, busquemos en ayuno. Ahora la misericordia de Dios siempre va a estar. Gloria a Dios por esa misericordia, pero no hay que dar derecho legal también. Josafat tuvo miedo. Pero aún así, Josafat provocó ayuno y pidió ayuno al Señor. Mire la misericordia de Dios. Ahora recuerde que dije que todo espíritu que le vino a Josafat, de espíritus que le atacaron estas naciones, fue porque él permitió. Los capítulos 18, capítulo 19, empezó a hacer alianzas con otros pueblos, con pueblos paganos, empezó a hacer comercio, empezó a escuchar escuchó acá, fue a pelear con los sirios, cosa que Dios no había dicho, y empezó una contaminación que él dio derecho legal en que vinieran estas naciones a atacarlo.
Pero algo bueno que sí tuvo Josafat era que él reconoció, y al reconocer tuvo la mejor decisión de decir: nos van a atacar estas naciones, pero yo voy a buscar del Señor. Independiente ahora de la situación que puedas tú estar viviendo, empieza a buscar del Señor. Empieza a buscar del Señor, pero busca del Señor, pide ayuda. Si tienes un problema en áreas de matrimonio, pide ayuda. Si tienes un problema en áreas de divorcio, pide ayuda, consejería. En la multitud de consejos hay sabiduría. Si tienes un problema con algún espíritu, con alguna entidad que te está atacando, pide ayuda. Necesitamos pedir ayuda porque solo no podemos. Por eso es que Dios coloca a los ministros por derecho legal, porque son jerarquía. Si no es que uno, hermano, Dios coloque a pastores por colocarlo, los coloca por derecho legal porque tienen una voz autorizada. Le voy a contar un caso. No me recuerdo bien, no sé si estará ahí por la sala, en una pastora amada de Colombia. Había escuchado muchas veces la enseñanza, las clases que yo daba sobre guerra espiritual. Y me llamó y me dijo: pastor, yo necesito una consejería rápido porque algo está pasando. Y me dice: mi madre está agonizando. Y mi madre lleva muchas semanas agonizando. Y eso no es normal. Mi madre ya lleva muchas semanas y no puede irse de este mundo. Algo está pasando y yo estoy angustiada, no sé qué pasa. Bota sangre, me mandó unas fotos, unos videos y botaba sangre de la boca. Y ella decía: Señor, ¿qué está pasando? Entonces se sintió tan atacada que la pastora me decía: pastor, yo acudo a usted para que usted me ayude. Y me empieza a hablar de su madre, en que estaba agonizando y ya llevaba muchas semanas botando sangre, estaba en agonía y no podía irse. Mientras me hablaba, vino la voz del Espíritu y me hace hablarle de derechos legales, y me hace hablarle de situaciones que a veces hay un pasado en que las personas no se van de esta tierra porque están atadas a algo. Ella queda en silencio y después cortó la llamada, y al rato me vuelve a llamar y me dice: pastor, quiero confesarle algo. A mi madre la violó. Al decir violó significa la forzaron. Mi hermano tuvo relaciones con mi madre. Mi propio hermano de sangre tuvo una relación con mi madre, y de ese momento mi madre jamás se recuperó y ahora está en agonía. Y el Señor me dice: ese es el derecho legal. Y yo le dije: ahí hay que cortar ese derecho legal, porque su madre todavía está en su mente una acusación, y su madre se acusa de que ella fue la culpable, pero ella no fue culpable, sino fue el hombre, este hombre descarado que tuvo una relación con su propia madre. Y yo le dije: háblele al oído. Y él me dijo: pero pastor, no puedo con esta situación, estoy mal. Yo le dije: está bien, yo le voy a enviar un audio y usted se lo coloca en su oído. Mire que a pesar de que está en agonía, hermano, la misericordia de Dios se mueve igual, porque una persona puede estar en agonía pero sus sentidos siguen. Mientras esté con vida, sus sentidos siguen. Está comprobado que una vez que una persona fallece, el cerebro empieza, hermano, a moverse de una manera impresionante que los científicos no se mueven, porque las neuronas empiezan a moverse, se agitan tanto después que la persona ha partido de esta tierra. Eso es porque después de que una persona fallece, entra en otro mundo, un mundo real, el mundo real en que vienen o ángeles a buscarla o espíritus demonios, y se provoca una confrontación de dónde va a ir esa alma. Y por eso que viene todo este tipo que la ciencia médica no lo puede entender. Y está comprobado también que después que una persona muere le toman un peso, y cuando la persona fallece son 21 gramos que el cuerpo pesa menos. Miren qué interesante, ahí les doy esos detalles. Sigamos entonces con lo que pasó. Cuando le envío el audio, le digo: colóqueselo ahí en su oreja.
yo sabía que ella iba a escuchar, porque entiendo un poco sobre estos espíritus que a pesar de que están ahí en agonía, ellos siguen todavía reaccionando, todavía no se han ido. Mientras no se han ido, su espíritu todavía está conectado. Y le puse ese audio. Y le hablé de que toda acusación y todo derecho legal de un pasado, te libero ahora en el nombre de Jesucristo. Toda acusación del enemigo, toda acusación de esta tierra que estás en tu vida y no puedes tener la paz, ahora en el nombre de Jesús desautorizo toda acusación y daño que te provocaron. Tú no eres culpable. Y terminé diciendo, recibe ahora paz. Paz. Que ahí le hablé a sus dos hemisferios, izquierdo y derecho. Y terminó la oración. En la madrugada me manda un audio y me dice, Pastor Alejandro, mi madre ha partido. Mi madre ha partido, pero lo que me llama la atención, me dijo ella, en que en mi madre había una sonrisa. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Había una sonrisa. Eso significa, amados, que ella partió en paz, que ella partió tranquila, porque no fue culpa de ella. Entonces, a veces hay derechos legales de un pasado, que esos derechos legales de un pasado nos confrontan en un presente. Por eso que el Señor también nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hay cargas que se hacen de un pasado ahora presentes, valga la redundancia, ahora en un presente. Y tú no puedes avanzar porque tienes el peso del problema del hijo, tienes el peso del problema de un divorcio, tienes la carga del problema de lo que sucedió, tienes ese fantasma del pasado que te persigue, ese fantasma de una violación de un pasado, ese fantasma que no te dieron amor, que no te dieron cariño, que no te dieron el amarte, ese fantasma de una desilusión, ese fantasma de una herida, ese fantasma de un trauma, ese fantasma de que hubo un divorcio y todavía te afectó y no encuentras a tener una relación. Ese fantasma te persigue. Ese es el derecho legal que el enemigo ocupa para poder provocar batallas y guerras. Josafat le vino esta guerra porque él había permitido estos derechos legales. Pero él dijo, provoquemos ayuno a todo Judá. Y provocó ayuno. Y lo ayuno, mala administración del Señor, se produjo la libertad. Ahora, necesitamos entonces examinarnos, reconocer nuestras fallas, arrepentirnos, humillarnos al Señor, volvernos a Dios, ser más sensibles, vencer las obras de la carne, para que así no haya ningún derecho legal. Cuán importante es en que entreguemos todas las cosas al Señor. Y luego de ahí donde dice, segunda de Crónicas capítulo 20, verso 14, donde el Señor le empieza a hablar y al final termina diciéndole 15, y prestad atención todo Judá, habitante de Jerusalén, y tú rey Josafat, así dice el Señor. Aquí viene una palabra profética y esta es para ti. Y Josafat dice, ni os acordéis de esta gran multitud de los que le venían a atacar, porque yo pelearé por vosotros la batalla. La batalla no es vuestra, sino es de Dios. Aleluya. La batalla no es vuestra, sino es de Dios. La batalla que tú estás peleando no es tuya, sino es de Dios. Pero tenemos que examinarnos. ¿Por qué ha venido este ataque? ¿Por qué ha venido esta confrontación? ¿Será prueba o será que yo di derecho legal y estoy siendo atacado porque yo permití? Ahora, si yo permití, o sea prueba, yo ayuno, yo busco, yo me consagro, me humillo y me vuelvo al Señor. No temáis, porque yo pelearé por vosotros la batalla. Esto es lo que dice el Señor. Y cuando el Señor dice, no temáis, es porque Él quiere provocar paz. Hay mucha gente angustiada en este tiempo. Hay mucha gente angustiada que no encuentra la paz. Ha orado. Hay mucha gente que ha pedido respuesta y no la ha encontrado. Es quizás porque no estás recibiendo ayuda o porque no estás buscando ayuda.
Busca ayuda de alguien. No te quedes solo, sola, porque el que está solo, cuando cayere, ¿quién lo levantará? Busca ayuda de un ministro, busca ayuda de un liderato, busca ayuda de un pastor. No te quedes en tu problema, pero un buen consejo que te hablen por la palabra, que te ministren, que te sane, que puedan orar por ti de ese fantasma del pasado que te persigue, en que no puedes avanzar. Y viene ese tormento de un pasado en que no puedes lidiar, no puedes solo, no puedes sola. Dios te dice, yo quiero sanarte, yo quiero liberarte. Y ahí donde Dios dice, yo pelearé por vosotros la batalla, porque esa batalla ya no es tuya. No es tuya porque son espíritus, son mayor fuerza, sino que yo pelearé por vosotros. El Señor te está diciendo, busca al Señor, búscale en ayuno, búscalo en la palabra, búscalo en buscar del Señor. La confrontación es grande, la lucha es grande, la enfermedad viene, el enemigo te ataca en la salud, el enemigo te ataca en la pobreza, en la miseria, el enemigo te está atacando con el esposo, el enemigo te está atacando con vicio, el enemigo te está atacando con problemas con vecinos, con problemas en liderato, el enemigo te está atacando con diferentes áreas, pero el Señor dice, estás tranquila, está tranquilo. Yo pelearé por vosotros la batalla, no temáis. Eso significa que la batalla ya no es tuya, no es mía, sino es del Señor. Y el Señor Dios Todopoderoso, vive el Señor y vive Jehová, que vendrá respuesta, que vendrá ayuda si nosotros permitimos que el Señor esté en el asunto. Y si esta palabra hoy el Señor la habla, es porque Dios te está diciendo, no temáis, iglesia, no temáis, iglesia, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y diga el débil, fuerte soy, y somos más que vencedores, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No temáis, porque yo pelearé por vosotros la batalla. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Esta es la enseñanza. Avancemos, sigamos adelante, confiemos en el Señor, que Dios tiene el control de todo. Dios les bendiga, amados.